que nos demoren, así vamos ahorrando tiempo. Ya faltan 3. Donde se conecte uno más, empezamos. ¿Cómo les ha ido? ¿Se siente raro volver a lo virtual o ustedes dan clases virtuales? No, gracias a Dios no damos clase virtual. No, mira, las clases virtuales tienen su cosa buena. ¿Mm? El hecho de que por lo menos un día como hoy que hubiéramos perdido el día, pues se puede aprovechar. Ahora, yo sí no creo que eso deba reemplazar todas las clases, ¿no? Para mí, como para ocasiones como estas, está súper bien, pero como que todas las clases como que no, yo diría. ¿A ustedes qué les ha parecido el no tener clases virtuales? Mejor, ¿no? Aunque era más pretty los exámenes. Sí, mejor, Fácil, doctor. prestar atención. Los exámenes eran más fáciles porque obviamente se inventaron todas las formas posibles para hacer los exámenes. Yo recuerdo la primera vez que yo hice uno virtual y me dice mi hijo, mamá, si de eso ahí la gente con eso facilito se copia, que esto y que lo otro y que no sé qué. Yo dije, que o sea. Pero bueno, todos aprendimos un poquito. Así que siempre hay que buscar lo mejor. Nosotros igual hicimos teleconsulta. En el seguro y en el ministerio intentaron hacer teleconsulta. Y nosotros en el Ovaldía hicimos teleconsulta en mayo empezamos la teleconsulta. Porque cuando a mí me dijeron, yo soy la jefa de la consulta externa y a mí me dijeron que no iba a haber consulta en todo ese tiempo y yo quedé, ¿cómo? Entonces, yo le dije al doctor que si había forma, nos acababan de entregar las computadoras por lo del sistema 6. Y entonces, teníamos de dónde. Pero, hicimos una logística que eran como 17 pasos. El médico veía qué pacientes podía ver por teleconsulta, le daba el teléfono, atención al usuario llamaba, concordaban la cita, la hora, la gente de la parte de tecnología en el hospital nos fabricó a cada quien una clave de un Zoom, una cosa, bueno, fue toda una logística, pero fue bien bonito. La gente estaba emocionada de que nosotros hubiésemos tratado, o sea, ellos no podían llegar al hospital, pero el hospital trató de llegar a ellos. Entonces, aunque muchas veces habían cosas que no podíamos resolver, pero ustedes saben que los pacientes a veces con el solo hecho de hablar con uno, a veces ya se curan, ¿no? Entonces, por lo menos se sentían más aliviados, menos preocupados, y aunque no podíamos resolverlo todo, eso nos dio oportunidad de ver cuáles casos sí eran urgentes. Por ejemplo, yo vi un niño de Bocas y desde que lo vi dije, tiene un glaucoma congénito. Entonces yo dije, tiene que ver cómo hace y tiene que venir porque ese niño tiene que operarse. Entonces cositas como estas sí se pudieron tratar de resolver. Igual la cardióloga pudo determinar 2 pacientes que debieran haberse operado, que no se habían operado, y los pudo derivar a que se operaran. Entonces, realmente, obviamente yo no podía hacer un fondo de ojo por teleconsulta, pero pues algo se hizo, ¿no? Entonces, lo más bonito de todo es que cuando intentamos hacer las cosas, las personas que estaban involucradas en esto, en el hospital, siempre me dijeron, todo se puede. Y esa es la actitud que hay que tener, ¿no? Para poder salir adelante y hacer las cosas. Así que yo creo que podemos empezar porque se ha mantenido en 20, faltan 3, ahora veré más tarde para dar chance que se conecten quiénes son los que no están para la hora de pasar la lista. Entonces, bueno, pudieron repasar el tema. Vamos a hablar primero de cristalino y esclera. ¿Qué les parece? A ver, ¿qué les pareció? Esta es la parte que no me gusta a mí de, de la parte virtual, que yo siento que estoy hablando como loca, o sea, sola, porque no sé quién me oye, quién no me oye y quién sí pone atención, quién no pone atención. Así que esta es la parte que no me gusta. A ver, ¿quién pudo revisar? Me imagino que todos tuvieron oportunidad de revisar para ver la parte de cristalino y esclera. ¿Qué les pareció? ¿Tienen alguna pregunta primero antes que empecemos o algo?
Bueno, voy a preguntar yo, pues, si nadie pregunta. A ver, dígame, ¿cuál sería el principal síntoma que hay en lo que es una patología de cristalino? La visión borrosa, doctora. Visión borrosa o baja visión. Así es. Entonces, ¿qué viene siendo el cristalino en el ojo? Es el lente del ojo que Es un lente enfoca que, como la la luz en la palabra lo retina. dice, está cristalino o transparente. Forma parte de los medios transparentes del ojo. ¿Recuerdan que los mencionamos? A ver quién se acuerda cuáles son. Otro que no sea Carlos. La córnea. La córnea, también Omar, ¿qué más? Las chicas, ¿qué pasó? El vitrio. El vitrio, ajá. Acuoso. Humor acuoso. O sea, yo creo que le estoy dando clase nada más a los chicos, porque las chicas no se oyen por ningún lado. Humor acuoso, humor vitrio, el cristalino y la córnea, efectivamente. Entonces, el cristalino es un lente que podría decirse que tiene una capa anterior, una cápsula posterior, tiene un núcleo. Y eso, ¿por qué no es importante tener idea? Porque asimismo pueden haber opacidades que son anteriores, son posteriores, son centrales, etc. Acuérdense que el cristalino es el lente que nos ayuda a ver y que él es el que nos permite enfocar al estar sostenido por unas fibras que modifican su forma y esto nos permite ver cerca y ver lejos. ¿Ok? Seguimos, Edwin. Bueno, seguimos adelante, más o menos lo que estaba diciendo de la parte visual. Esto se conoce como acomodación. Cuando uno puede ver cerca, normalmente los ojos están hechos para ver lejos. Cuando nosotros vemos cerca, el ojo se mueve el cristalino y entonces acomodamos, es decir, podemos ver cerca. Como esto es algo que no es lo que está el ojo en su posición de reposo, por eso es que este mecanismo es un mecanismo que se desgasta con el tiempo y es lo que normalmente en los 35 o 40 años la persona va presentando que hay un cierto desgaste y por eso necesita lentes, no puede ya enfocar cerca. Seguimos. ¿Ok? Cuando la persona está empezando a tener este problema, puede tener molestias, dolores de cabeza, ardor en los ojos, pesadez, cansancio, sueño, etcétera, porque lo puede hacer, pero se cansa. Entonces también hay que ver que las personas, no, algunas, cuando van a ver cerca, no usan lentes. A ver, si alguien es observador, se habrá dado cuenta que yo llego con lentes, pero si voy a ver algo cerca, me quito los lentes. ¿Por qué? Vamos a dejar esa pregunta para el final. Seguimos. Ok. La principal patología a nivel del cristalino, ¿cuál es? Una chica, responda. Cataratas. Las cataratas, bien, Fergie. ¿Y qué son las cataratas? Si ustedes lo pueden definir en sus palabras. Ahí lo ven y lo pueden definir. Un cristalino opaco. Hay grasa. Es una opacidad del cristalino, efectivamente. Entonces, al inicio, las cataratas, cuando el cristalino se empieza a opacificar, pues uno le puede cambiar el lente y la persona más o menos ve. Te dice, es que veo como nublado, pero veo. Pero cuando ya baja la visión que no puede ver, obviamente ahí no vale nada que tú pongas afuera. Porque si ustedes se dan cuenta en la foto, ¿a dónde está la opacidad? En lo que sería la pupila. Aquí esta se ve grande porque le pusieron gotas y está dilatada. Pero se ve, en vez de ver la pupila negra, vemos la pupila blanca. ¿Por qué? Porque detrás de la pupila, que realmente es un agujero, está el cristalino. Entonces,
una pupila blanca, que también se conoce como leuco de blanco, coria de pupila, lo primero que podríamos sospechar es que es una catarata. Pero nosotros tenemos que sospecharlo de acuerdo al paciente. Por ejemplo, si ustedes me dicen que es una persona de 80 años que tiene la pupila blanca, pues yo puedo pensar que es una catarata. Pero si es, por ejemplo, un niño de 3 años, también puede ser una catarata, pero es menos frecuente que sea una catarata. Tengo que buscar otras posibilidades diagnósticas. Igual en el adulto puede haber otras, pero es poco probable, casi siempre lo más común es la catarata. Esta yo diría que es de la patología más frecuente que podíamos encontrar en la oftalmología en los adultos. O sea, si ustedes me dicen qué es lo más frecuente que se opera en los adultos, catarata, ¿no? Si ustedes van a ir a la consulta en el regional y se van a dar cuenta que la mayoría que ven, catarata. Entonces, ¿por qué puede ocurrir la catarata? ¿Cuál es la principal causa? ¿Quién se acuerda? Senil, ¿verdad? La edad. Así que contra eso no hay de otra. Pero eso no quiere decir que sea exclusivo de personas de edad. Hay algunas otras. ¿Cómo cuáles? Ahí está la diapositiva. Lo que tienen Congénita. Congénitas, exacto. Oye, una bebé que era un bebé, era un varón, que tenía una catarata puntiforme congénita. ¿Y por qué la mamá le dijo al pediatra que el niño tenía eso? Porque resulta que ella también tenía y su hermana también tenía. Entonces, hasta cierto punto son hereditarias, ¿no? En el caso de ellas es un cierto tipo de catarata que realmente, ya voy, Jorjani, es un tipo de cataratas que realmente no operamos ni que ocluye totalmente, porque nada más es como muy puntiforme y no tapa la visión. A ver, Jorjani. Sí, doctora, usted había comentado también la otra vez del niño el que tuvo el accidente con los fuegos artificiales, creo que le había quedado, pero era como una cicatriz, pero no sé si también se formó catarata o no se puede. Ok, en ese realmente el de fuego artificial ya la lesión fue mucho mayor. Ahí no, pero por ejemplo, un trauma, ponte una herida que penetre y toque nada más el cristalino, porque nada más lo tiene que tocar y ya se empieza a pacificar. Puede que no toda en el momento, pero sí puede que poco a poco se pacifique. También hay chicos que tienen problemas metabólicos, ¿no? Que pueden ocasionar este tipo de problemas. Incluso, por ejemplo, yo una vez tuve un muchacho de 33 años con unas cataratas totales. Obvio que no va a ser por la edad. Entonces, lo primero que yo pienso después de que no sea una catarata por la edad, en nuestro medio una persona así, ¿qué pensé yo? Diabético. Efectivamente se le hizo el examen y fue diabético. Pero no es lo único. O sea, hay medicamentos, los esteroides, el uso crónico prolongado y dosis altas de esteroides te pueden dar cataratas. Y hay pacientes, por ejemplo, los de síndrome de Down pueden tener cataratas, las rubiolas pueden tener cataratas, las toxoplasmosis pueden tener cataratas. Y como ustedes pueden ver en la foto, hay distintos tipos de catarata, porque asimismo es más posterior, es más central, es total, o sea, puede tener diferentes formas y demás, pero lo que hay que ver es qué tanto ocluye la visión. Porque si esto ocluye la visión, como el niño que les dije en la mañana, que lo más probable es que no se le haga nada, porque así como la mamá no se le ha hecho nada, pero tiene su puntito ahí en el centro, que no es que se vea mucho, no habría que hacerle nada, porque yo siempre digo, las cataratas se operan cuando el paciente, que es el que no ve bien, te dice, no puedo hacer mis cosas. Pero, por ejemplo, si yo tengo un paciente y el paciente dice, no, yo veo, yo estoy bien, no sé qué, entonces no tendría razón de operarlo en el momento. ¿Mm? Así que tú lo puedes ir dando seguimiento hasta que llegue un momento. En los niños, generalmente las cataratas congénitas se operan en el momento del diagnóstico. Por ejemplo, si el niño nace con catarata, al mes se tiene que operar. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que mientras más demoras con la catarata,
el niño no recibe estimulación visual, porque eso actúa como si fuera un parche que no me deja ver. Y aunque el resto del ojo estuviese bien, si yo hago la cirugía tardía, el ojo no se va a desarrollar adecuadamente. Y se ven mucho más los problemas estos cuando es en un solo ojo que cuando es en dos. Porque cuando es en dos es como que tuvieras así, cuando lo destapas, ok, ya los dos ven, pero cuando es uno, se empieza a desarrollar más uno y el otro no se desarrolla. Entonces, en los niños, pues está indicado. Ahí lo que es controversial en los niños es si se le pone lente intraocular o no. ¿Por qué? Porque el lente intraocular que se coloca para saber cuál es el lente, porque obviamente todos somos diferentes, todos los dos, o sea, cada ojo es diferente en cada persona. Entonces, ¿cómo yo sé cuál me toca? Hay unas fórmulas donde uno mide el tamaño del globo ocular y aplica las fórmulas y entonces esto te da un cierto poder de lente. ¿Para qué? Para tratar de que con ese lente vea lo mejor posible. Por eso, por ejemplo, si yo toda mi vida fui miope, pero luego me opero de cataratas, al ponerme ese lente yo puedo, como quien dice, equiparar en el lente que me ponen adentro, meter la graduación de lo que iría afuera y ya no usaría lentes, sino el lente que me ponen. Pero, por ejemplo, en el niño, ¿qué pasa? Como les dije que esto tiene que ver con el tamaño, el cálculo del lente para poder ver, y el niño crece, por ejemplo, si yo lo operé al mes siguiente ya el ojo mide diferente. Al otro mes el ojo mide diferente. Y cada mes mide diferente y luego va a seguir variando hasta que el niño siga creciendo. Imagínense que hasta cuándo es eso. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le operé al mes y le calculé un lente intraocular, ya al siguiente mes ese lente no le sirve. Y yo no puedo estar cambiándoselo. Entonces hay gente que prefiere no ponerle lentes en el momento, ponerle lentes afuera, que es más fácil ir cambiando un lente de contacto o algo así, o un lente de aro para ese bebé, porque sería un bebé, y después meterle el lente en otra segunda cirugía, o hay otros que se lo ponen, que para mí no es lo adecuado porque no va a haber 100% y siempre, entonces ese ojo sería un ojo perezoso, porque al ir creciendo, si no estás pendiente de estar en eso, no se desarrollaría adecuadamente. Y si tú dices, bueno, pues no le pongamos nada, si tú haces eso, el paciente va a ver bultos. Porque si tú no reemplazas ese lente, por eso era que ustedes no se acordarán porque están muy jovencitos, pero tal vez sus papás sí se acordarán porque por lo menos yo me acuerdo de mi abuelo haberlo visto con unos lentes, esos fondos de botella, así, porque él se había operado de catarata, en esos tiempos no había lente intraocular y tenían que ponerle los lentes afuera. Ahora, les voy a decir, no es que sea tan malo, sino es la parte estética, porque yo he visto personas con esos lentes que ven 20/20. Entonces, realmente no es el problema del lente, es el hecho de que nadie quiere tener esos, no sé si ustedes saben quién es Mr. Magoo, ¿no? Pero como Mr. Magoo, que era una copia de un viejito que no veía. Así que, seguimos. Bueno, aquí estamos, espera, echa atrás. Ahí está, por ejemplo, la catarata puntiforme. Si ustedes ven, es un puntito nada más, el resto del ojo está claro, entonces la persona por ahí puede ver. En la imagen H, o sea, es un fondo de ojo dilatado. Entonces, ese puntito, si ustedes ven, es un pedacito de todo eso. ¿Ok? En la parte, en la F, también son diferentes tipos de opacidades. ¿Y qué tanto va a afectar o no? Bueno, va a depender de la agudeza visual que uno pueda tomar y saber cuál es. La siguiente. Ok. Dijimos que las más comunes son las seniles, pero también hay congénitas y también hay secundarias, ¿no? Entonces, lo que decía yo antes, las traumáticas, de procesos inflamatorios como son las uveitis, problemas metabólicos como estamos hablando que son la diabetes, etcétera. O sea, hay un montón de otras cosas que pueden darnos opacidades o cataratas, ¿no? Entonces, no solo es el hecho que nosotros vamos a sospechar esto en un paciente que es un anciano o que está un adulto mayor. Porque, por ejemplo, si yo tengo un joven y me ha dicho que me está bajando la visión,
lo primero que no vamos a pensar es catarata, lo primero que vamos a pensar es un problema de lentes, pero vamos a suponer que usted le diga, vaya y chequéese en la óptica a ver si un lente le ayuda a mejorar. Y el paciente viene y lo ven y dice, no mejora con un lente, créanme que entonces hay que evaluar si es que tiene un problema de cataratas o es que tiene un problema en la retina o demás. Ustedes podrán darse cuenta si es cataratas o no usando el oftalmoscopio y viendo el reflejo rojo. Porque si no ven reflejo rojo es porque alguno de esos medios transparentes no está transparente. La siguiente. ¿Okay? Aquí hay diferentes tipos de catarata. Algunas son después de procesos uveíticos, como ustedes ven, por eso es que ven la pupila así toda pegosteada, como deforme. Entonces todo esto da opacidades. La siguiente. Otros tipos de cataratas. Créanme que se ven así hermosas, ¿eh? Ok, la senil, como dijimos, pues que es la más común. La siguiente. Ok, el tratamiento de las cataratas siempre es cirugía. Ok, no hay gotas, no hay lentes, no hay nada. El lente puede usarse en los inicios de una catarata, pero no es porque dije, me pongo el lente y ya voy a ver. Entonces es el error que a veces la persona piensa, que no está viendo bien, se hace un lente y que resulta que después hay algunas ópticas que sí les dicen de repente, que no, miren, no le va a mejorar, pero otros sí se lo hacen y no le importa y después el paciente anda que igual no ve. Ok, las cirugías, hay gente que dice que se opera con láser las cataratas. No, no hay cirugía con láser. Es la facoemulsificación, que es una técnica en donde, si ustedes ven, sí hay una incisión, pero es una incisión mínima. Mínima, hablo 3 milímetros. Entonces, por ahí se mete lo que ustedes ven, que es como un aparatito, que realmente aquí lo ven grande porque está ampliado, pero es una puntita que ella, como ven en el final, se mueve y se va como comiendo la catarata. ¿Okay? Antes la cirugía de catarata no abría y sacaba como una lentejita y metía el lente. Ahora mete esto, se come la catarata y por el mismo pan meten el lente después. Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de cirugía, ¿por qué la gente dice láser? Porque, bueno, no requiere puntos, es muy rápido, la recuperación es rápida, casi no hay datos inflamatorios y por eso es que la gente dice eso. Ahora bien, el hecho de que a una persona la operen, como dicen, cortando, y que piensan que no es cortando, no hay problema porque si una persona hace una buena cirugía, aún cortando y agarrando puntos, o sea, tú puedes quedar viendo 20-20, o sea, la técnica solo te da menos tiempo de cirugía, menos datos inflamatorios, etcétera, etcétera. Pero el resultado final, en cualquier de los dos casos, puede ser el mismo. Hay diferentes complicaciones que pueden ser, claro, durante la cirugía, que si el lente se fue para afuera, que si el cristalino también, que si se vino el vítreo para adelante, porque yo rompí la cápsula posterior, porque cuando uno hace la cirugía, yo les dije que en el cristalino está la cápsula anterior, la posterior y el núcleo. Bueno, uno abre la anterior, saca el núcleo y deja la posterior porque es como una bolsita que deja para poder poner el lente. Porque si no, el lente se iría para atrás, para el vitrio. Entonces, para que no se vaya, uno deja esa bolsita. Pero ¿qué pasa? Esa cápsula posterior a veces se pone opaca y hace las funciones que uno piensa que es como si fuera una nueva catarata porque la sintomatología es muy, muy parecida. Y es el hecho de que se está opacificando. Eso no requiere una nueva cirugía. Eso sí se puede tratar con rayo láser, porque como es una membrana delgadita, se dan unos disparos y se rompe esa cápsula. Pero, ¿alguna vez ustedes saben lo que es jugar Atari? No es de su época, por eso. ¿Alguna vez oyeron algo de eso? Sí, doctora. Sí, Okay. doctora. Eso era los videojuegos de mi época. Entonces, eso tenía como una palanquita donde uno iba disparando así como creo que hacen en Candy Crush, pero acá lo hacen con el dedo, allá era como una palanquita. Bueno, igual es el rayo láser usted va como apretando y usted ve dónde va disparando y va dando disparos en este tejido y se va rompiendo. Deja una abertura y la persona pues puede ver. Esas son las complicaciones tardías y lo que es también la endoftalmitis, que viene siendo una infección después de esto. Es por esto que uno no sugiere que se hagan las cirugías de catarata en los dos ojos a la vez, porque son complicaciones descritas que puede haber una endoftalmitis, que es una infección, y eso corre el riesgo de perder el ojo. Entonces, imagínense que le den los dos ojos, o sea,
es mejor prevenir y hacer primero uno y luego el otro. Generalmente, si usted se quiere operar de allá para allá, usted puede hacer una cirugía y a la semana puede hacer la otra. Depende de la recuperación. Casi siempre lo hacen un mes después o el tiempo que puedan después. Casi siempre el factor lo da el costo, porque obviamente en la institución, olvídate que te lo van a hacer así de seguido. Pero son básicamente las complicaciones igual que otras que puedan ocurrir dentro de la misma cirugía como tal. ¿Ok? Seguimos. Ok. Si ustedes ven, las patologías de cristalino son muy pocas. Básicamente la catarata, pero también está la luxación. O sea, puede haber una luxación que puede ser congénitas o puede ser adquiridas. Las congénitas, pues porque tiene algún síndrome o algo que por así nació, las zónulas estas que lo sostienen están más débiles, como por ejemplo en las enfermedades como Ehlers-Danlos, el Marfan o el Marquesani, donde fácilmente puede haber una luxación. Entonces, ¿cómo va a traducirse eso? Si hace falta el cristalino o no está en su posición, ¿cuál creen ustedes que es la sintomatología? Las chicas que se han quedado atrás. A ver. A ver, Omar. Diplopia. Astigmatismo. A ver, Reflejo rojo alterado. te voy a decir que sí pudiera haber diplopia, que en teoría podría ser en un solo ojo, porque estás viendo por un lente y por otro no. ¿Ok? Es como que ustedes se pusieran, los que usan lente, en la mitad del ojo su lente y en la otra parte no. Reflejo rojo alterado lo van a ver. Pero, ¿qué les va a decir el paciente que tiene? Que no ve bien. Acuérdense que el cristalino es un lente que yo necesito ahí para ver, y si no está bien colocado, pues no voy a ver bien. Entonces, ellos van a tener mala visión y hay que asociarlo a que pueda haber alteraciones. Imagínense que yo he tenido niños que hasta los 5 años yo he diagnosticado con un Marfan y demás, cuando yo creo que si van a un pediatra o un médico general, o sea, desde que entra un niño a mi consultorio yo veo, oye, está como grande, oye, está chiquitito para la edad, oye, no sé qué, porque hay tantas cosas que uno pues tiene que estar pendiente y ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces me llega que no ve bien y yo lo veo como grandote y yo le digo, a ver, párate, estira los brazos, para dónde te llegan las manos, a ver esas manotas, a ver no sé qué. Y así hemos podido ver muchos Marfan o algún otro tipo de alteraciones. Las adquiridas generalmente son después de golpes. Así que después de golpes hay la posibilidad de que esto ocurra cuando hay una luxación. A veces vemos lo que llamamos iridodonesis. ¿Qué es esto? Que el iris tiembla. Se ve así como moviéndose así. Cuando él mueve el ojo, ustedes lo ven como gelatina. ¿Ok? Entonces eso es una de las cosas que también te puede sugerir que hay una luxación. ¿Ok? Seguimos. Las otras alteraciones son ya congénitas, ¿no? Donde hay alteraciones de la forma, donde hay el hecho de que no se haya formado, donde hay cristalinos pequeños, etcétera, etcétera. Yo tengo un par de estos tipos de alteraciones porque tengo un par de niños que van asociados con algunas enfermedades que pueden tener alteraciones en el cristalino. Entonces, ahí pues podemos ver algunos. Seguimos. Edwin. ¿Aló? Seguimos. Ok, acuérdense que la esclera es la capa externa, las 4/5 partes de la capa externa, que es mucho más resistente. ¿Ok? Seguimos. Y también, así como el cristalino que tiene pocas enfermedades, acá tenemos también bastante pocas. Básicamente cuando la esclera está inflamada y cuando la epiesclera, que es un tejido muy fino que está sobre la esclera, también se inflama. Esto puede darnos lo que llamamos epiescleritis o escleritis. Aquí van a ver, si ustedes vieron y se acuerdan la conjuntivitis, que se ve el ojo rojo, rosadón, etcétera. Aquí van a ver un ojo rojo, pero ven los vasitos, miren cómo se ven, como todos tortuosos, todos ahí concentrados y demás cerca de lo que es
el limbo, que es la zona entre el iris, entre la córnea y la esclera, todos los vasos se van hacia allá. Y hay algo muy característico de este ojo rojo, que muchas veces es localizado y número 2, que duele. Hay dolor, ojo rojo y demás. Entonces, afecta más, como dicen, a las mujeres que a los hombres. Acuérdense, está relacionado con todas aquellas que puedan ser casi las enfermedades que les enseña el doctor Espinosa. Entonces hay que tener en mente que puede haber relación con esto, ¿ok? Entonces, yo diría que es un ojo rojo un poco más profundo ese rojo y dolor. Dolor es otra cosa característica. ¿Ok? Seguimos. Ok. Entonces, como ven, está localizado, está más rojo y demás, ¿no? Entonces, puede verse como más difuso o puede verse como en un nodulito, como ven aquí, ¿no? La siguiente. También vamos a encontrar algunas otras enfermedades que son menos comunes, ¿no? O alteraciones, granulomas, las escleritis estas que mencionan, pero esto no es tan frecuente. Seguimos. Cuando hay adelgazamientos de la esclera, esto a veces lo he visto en estos niños que pueden desarrollar alteraciones del segmento anterior y demás por desnutrición y esto, y el ojo tiende a seguir creciendo, entonces se va adelgazando la esclera y esto negro que ven o oscuro o morado o como quieran es la coroides. Entonces, esto habla de otros tipos de alteraciones, ¿no? Seguimos. El pigmento que pueda tener, o sea, deben estar blancas. Cuando están amarillas, están ictéricas, si están azules, generalmente las relacionamos con las osteogénesis imperfectas. Y a mí me da gracia porque mi hermana es odontóloga pediatra. Y me manda una foto un día y me dice, oye, este niño tiene las escleras azules. Y me manda la foto y claro que sí. Entonces ella dice que ella lo había mandado al pediatra y que el pediatra decía que no. Entonces yo dije, por Dios, dile que vaya a otro pediatra porque era evidente. Pero ella me lo decía porque ella me dice, yo tengo otros niños con esto de osteogénesis imperfecta y tienen ciertas alteraciones dentarias y este niño las tiene y yo pienso que tiene osteogénesis, pero le dicen que no. Por supuesto que lo que pasa es que hay diferentes grados, así como hay de albinismo y todo, también hay diferentes grados de osteogénesis. Entonces yo creo que por el hecho de que no estaba fracturándose todo el tiempo y demás, no podía pensar que no era, porque era evidente, ¿eh? Pero a veces solo se trata de lunares, no de escleras azules, ¿no? Seguimos. Preguntas de este tema. Doctora, yo tengo una pregunta sobre las cataratas. A ver, yo. Cuando se realiza ya la cirugía, ¿es probable que vuelva a aparecer la catarata? Y si es así, más o menos ¿en cuánto tiempo puede aparecer? Ok. La catarata como tal, no. Lo que puede ocurrir es la opacificación de la cápsula posterior que se conoce como catarata secundaria. Pero eso puede aparecer, no necesariamente en todos aparece. Si tú me preguntas en los niños, fijo que va a aparecer porque son mucho más delicados sus cirugías, pero en el adulto no en todos. Y si aparece, no tiene un tiempo definido y se puede tratar con rayo láser. Es más, hay veces que tú operas la catarata y tú le vas a poner lente y tú ya estás viendo que ya tiene cierta opacidad de la cápsula posterior, porque algunas personas es así. Pero no es que aparezca la catarata como tal, ¿ok? Ok, perfecto, gracias, doctora. ¿Alguien más? Doctora dijo opacidad de la cápsula posterior. Sí, acuérdense que yo les dije al principio en la primera foto que él mostró que ahí se veía la cápsula anterior, el núcleo de la cápsula posterior. Tú abres una incisión en la cápsula anterior para poder acceder al núcleo, que es el que o lo sacas todo o se lo come todo, pero debe quedar como la telita esa para poder que sobre ella descanse el lente, porque si tú no haces eso, el lente se cae. De hecho, una de las complicaciones es que se rompa la cápsula posterior, entonces una de dos.
o le pones un lente que va fijado, o le pones un lente en cámara anterior, o no le pones lente y le pones un lente afuera o algo. Pero no le puedes poner el lente donde iría porque se cae, se va para atrás para el vitrio. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay, nos vamos con Gabriel. Ya presenté. A ver, todavía no veo. Ok, ahora sí va. A ver, Melissa también anda por ahí. Ok. Anubis sí no está, ¿verdad? Porque Rafael me dijo que creo que era la que tenía problemas de conexión. Me parece que sí, que fue Anubis, ¿verdad? Sí, No hay- profe, ella no está conectada. Sí, porque es la única que falta. Ok. Bueno, seguimos. Otro de los medios transparentes, el humor acuoso. ¿Ok? El humor acuoso es como el agua, ¿no? Así que tiene una consistencia. Si tú abres el ojo, como que abrieras una manguera, se sale el agua. Y obviamente es incoloro, así como el agua. A ver, seguimos. Él ayuda a mantener la forma de la cámara anterior. Pero la mayor forma del ojo la mantiene el vitrio. ¿Okay? Entonces, está relacionado con la presión del ojo porque él tiene su mecanismo de producción, reabsorción, etcétera, es lo que hace que el ojo tenga cierta presión. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Seguimos. Ok. Bueno, este dibujito estaba bien bonito. Y ahí lo especifica clarito. Se producen los procesos ciliares, se mete a nivel del ángulo y después va a pasar a través de los procesos ciliares, pasa a la pupila, pasa a la cámara anterior y se absorbe en el agua. ¿Ok? El ángulo viene siendo esa estructura que hace la córnea con lo que es el iris. Entonces él tiene unas ciertas estructuras ahí que son muy, muy, muy finitas y que nosotros la podemos ver con un lente que llamamos de 3 espejos, que el reflejo que hace en el lente después se refleja en el otro espejo y después esto se refleja en el ojo y así nosotros podemos ver esa estructura que está en ese nivel que obviamente a simple vista no lo podemos ver. ¿Ok? Entonces, cuando hay alteraciones en lo que es la producción, que se produzca mucho, por ejemplo, y se excrete poco, cualquiera de esas dos cosas va a traducirse en un aumento de la presión, porque obviamente va a haber más humor acuoso del que el ojo debería tener. Ahora, ¿cuál debe ser la tonometría, el tono, la medida que debe tener el ojo? A ver, ¿quién se acuerda? No me digan ni Melissa ni Gabriel. ¿Quién? ¿Nadie se acuerda? ¿No lo vieron? A ver, chicos. Bueno, vamos a seguir adelante. Ok, ahí está la respuesta. ¿Cuál es la presión normal? A ver, ¿quién lo lee? Porque ahí está. De 11 a 21. 21 milímetros de mercurio. De 11 a 21 milímetros de mercurio. Yo diría de 11 a 20. Por arriba de 20, 21 en adelante ya viene siendo que está un poco aumentada la presión. Entonces, aunque no tiene que ver directamente con la presión del cuerpo, o sea, son diferentes, no es que porque tengo la presión alta, tengo la presión intraocular alta, sí hay una cierta relación con algunas cosas. Entonces, la presión, cuando está obviamente alta, sí va a dar molestia,
pero realmente la presión más frecuente es la que no está tan alta. Por ejemplo, la que está en 23, 24, 25 o el mismo 21, 21, 21. Y esto es lo que poquito a poco empieza a afectar la vista. Ustedes ven el ojito que está debajo. Al aumentar la presión en la parte anterior del ojo, como el ojo es algo que está cerrado, dense cuenta que el único lugarcito que tiene como para ceder es el nervio. Entonces, claro, la presión empieza a empujar ahí. Y esto es lo que va afectando, de lo que se pone ahí rojito, esto es lo que se va afectando es el mismo nervio, y por eso es que a la larga esto afecta el nervio y esto se traduce en afección de la visión. Pero no de cuánto veo, sino de mi campo visual. ¿Ok? Vamos a seguir. Ok, entonces hablamos que si aumenta la producción, disminuye el drenaje y vamos a tener aumento de la presión en el ojo. Entonces nosotros buscamos disminuirlo, utilizando medicamentos que nos produzcan mayor aumento del drenaje o menos producción. ¿Okay? Son muy frecuentes los beta bloqueadores. Solo hay que tener presente que, por ejemplo, los asmáticos no deben usarlo. Los análogos de prostaglandinas también son otros que son a veces bastante preferidos, sobre todo porque la frecuencia de su uso muchas veces es una sola vez al día. El tratamiento básicamente de un glaucoma siempre es médico inicial y solo se hace cirugía ya cuando no hay de otra. ¿Ok? Seguimos. Entonces, uno de los principales factores para que uno diga que hay glaucoma es que la presión esté alta. Pero no quiere decir que solo el que tenga presión alta tiene glaucoma. Tiene que haber una serie de factores que tenemos que evaluar. Tenemos que evaluar el campo visual. Ustedes ven las imágenes que tienen, que me han encantado porque están muy interactivas. Las imágenes que tienen los chicos aquí. En el cuadrito de abajo, ustedes ven un nervio óptico normal. O sea, quiere decir un nervio que ustedes le ven la forma, el tamaño, el color, la emergencia de los vasos. Ustedes ven una parte, ¿ustedes ven mi flechita o no la ven? ¿O solo la veo yo? No, No, como Gabriel está presentando. Ok, bueno. Hay una parte del nervio que está más clarito en el centro. ¿Sí lo ven? En el cuadrito de abajo. Sí. Ok. Eso es lo que llamamos la excavación. La excavación que viene siendo donde en el nervio se meten más las células hasta atrás. Entonces, cuando la presión aumenta, eso va como empujando ahí, y esa parte es como más frágil, y entonces eso va haciendo que se aumente. Ustedes ven el cuadrito de arriba, que se ve más grande esa parte blanca, o sea, o pálida. Lo van viendo que está mucho más grande y apenas se ve un reborde chiquito del nervio. No vean el tamaño como tal, porque obviamente no son dos fotos iguales. Una es como, por decir, un poco más lejos, una más cerca. No hablo del tamaño, que arriba no esté, que esté más grande el nervio arriba que abajo. Eso no es lo que estoy hablando. Estoy hablando de la excavación, la parte más clara en el centro. ¿Sí se están ubicando? ¿Aló? Sí, doctora. Sí, doctor. Sí, sí. En esa parte del centro, o sea, para que nosotros digamos que hay un glaucoma, yo tengo que, al medir la presión, la encuentre alta. Tenga que ver esta excavación un poco grande y tenga que ver alteraciones en mi campo visual, o hoy día que usamos los OCT, que es lo que siempre me confundo decir CTO y OCT. El OCT es que pueda hacer un OCT y esté alterado. Seguimos. Vamos a seguir, ok. Entonces, la gran mayoría de las personas que le da glaucoma son las personas arriba de 40 años. No es que no hayan niños, si hay en niños, hay en jóvenes y puede haber en adultos jóvenes también, pero la gran mayoría lo tienen pacientes arriba de 40 años. Entonces, generalmente en una consulta de oftalmología, por decir, a mí me enseñaron que un paciente de 40 años, además de tomarle la visión, etcétera, etcétera, debo tomarle la presión, porque tiene más probabilidades de tener esto. También hay otros factores, la herencia, la etnia. Por ejemplo, si usted me pregunta aquí en Panamá, como en Bocas del Toro, que digo yo para el lado de acá, si no también fuera Colón, pero
que hay más personas de raza negra, tienen más probabilidades de tener glaucoma. Entonces, en ellos casi siempre, todos los que yo veo, casi siempre tienen algún problema de estos. Pero, por ejemplo, diabéticos, hipertensos, los miopes, dijimos de 40 años, y la raza, todo este tipo de pacientes tienen más probabilidades de tener glaucoma, ¿ok? Seguimos. Y la herencia, ¿no? La herencia también es importante. Entonces, vamos a encontrar que podemos tener adquirido y congénito. Congénito, pues, así nació. ¿Cuál es la diferencia? O sea, no es para nada parecido al glaucoma que estamos acostumbrados. Aquí vamos a encontrar un niño o un bebé que va a nacer con unos ojotes. Miren en la foto esas córneas. Y incluso en estas se ven como grisesonas. Se ven grises porque está inflamado. Yo he tenido pacientes que me han dicho, ay, yo pensaba que el niño tenía los ojos grises. Porque realmente, o sea, se ven grisesonas, pues. Pero lo característico es las córneas grandes, que llamamos megalocórneas, y no siempre van a ver las córneas grises porque puede estar transparente. Aquí se ven grises porque el ojo ya está con la presión alta, pero otras veces solo está la córnea grande y no ha desarrollado el glaucoma, sino que solo es la característica de la megalocórnea. En el caso de este niño que ven en la foto, ese niño debía tener fotofobia, lagrimeo, aparte de las córneas grandes y así como ustedes la ven. Entonces, esa es la sintomatología más frecuente en el niño. O sea, en el niño puede incluso verse un ojón, que de hecho se llama buftalmos, porque el ojo crece, que parece un ojo de buey, que son mucho más grandes que los nuestros. ¿Por qué? Porque como el niño está en crecimiento, la presión no le va afectando el nervio, la presión va haciendo que el ojo crezca. Entonces, ¿qué pasa con estos niños? Cuando usted le controla el problema, él puede mejorar su visión. O sea, como que el ojo regresa un poquito y si está súper avanzado, no. Pero cuando está más o menos empezando el ojo, se ve que regresa un poquito y encima no se ve afección en el nervio, si usted lo ve a tiempo. Entonces, esa es la ventaja que tienen los congénitos. El tratamiento de los congénitos, el 99.999, es quirúrgico. ¿Por qué? Porque se debe a una alteración en el ángulo, en el área de excreción. Entonces, si yo tengo eso que no se me formó bien, que está como taponado, entonces ¿por dónde va a salir? Por eso es que el ojo crece y no hay por dónde excretarlo, ¿ok? Los adquiridos ya son por diferentes causas que por ahí veremos. La siguiente. Ok, esta es una de las clasificaciones más frecuentes. La anterior es necesario saberla para saber que hay congénitos y que hay adquiridos, en el sentido que hay algunos que pueden ser por trauma, por inflamaciones oculares, por cataratas muy maduras, etcétera, etcétera, como vamos a ver. Pero entonces acá vamos a encontrar otra clasificación. Si estudiamos el ángulo, que es esa estructura que yo le dije entre la córnea, que están ahorita mismo señalizándose, entre la córnea y el iris, el ángulo nosotros decimos que debe estar abierto. ¿Qué quiere decir? Que la córnea debe estar un poco separada del iris. Si está más pegada en este sentido, obviamente el ángulo va a ser estrecho o cerrado. Entonces, en el ángulo abierto es el glaucoma más frecuente. Al ser el más frecuente, muchas veces pasa desapercibido porque no duele, no te das ni cuenta. O sea, este es el que tienes y que 21, 22, 23 y no molesta ni te hace nada. Estos generalmente se diagnostican porque la persona se va a hacer lentes o algo y lo ven, ay, ese nervio se ve como raro. Se hace los exámenes, toma la presión y resulta que tiene la presión alta. O yo tengo mi papá que tiene no sé qué, voy y me chequeo y ¡pam!, me encuentran que tengo esto. Pero no da síntomas. Ojo, que siempre relacionamos glaucoma con dolor. No. El único glaucoma que duele es cuando la presión en el glaucoma de ángulo abierto está muy, muy alta, golpe de 60, que lo he visto y horroroso. Imagínense el dolor, si lo normal es de 10 a 20. O cuando son glaucomas de ángulo cerrado. ¿Por qué? Porque si se cierra el ángulo, imagínense que produce, pero no sale por ningún lado. ¿Qué empieza a pasar? Empieza a tensarse porque realmente el ojo no puede ceder porque ya, por lo menos a mi altura, el ojo no me va a crecer. Entonces, si esto me pasa,
¿qué va a hacer? Imagínense que ustedes tengan un globo, o mejor vamos a decir un balón de fútbol, que es más. Entonces, ustedes empiezan a soplar y ¿qué va a pasar? Se va a poner durísimo, durísimo, pero no se va a reventar porque es difícil que se reviente. Acá ha habido casos donde se ha roto el globo ocular, pero no es lo frecuente. Lo que pasa entonces es que al estar así, eso produce muchísimo dolor y la persona pues puede darle dolor de cabeza, náuseas. Mira, cuando a mí me llega un paciente así y yo le veo la presión y yo digo, ay Dios, claro que sí tenía que tener un dolor horrible, porque imagínense que esto puede dar así como reflejos vagales y todo del dolor que tiene esto. ¿Ok? Seguimos. Entonces, podemos clasificarlo en primarios, secundarios. Y el congénito entra por ahí también. Entonces, el primario, que puede ser ángulo abierto, y el ángulo cerrado. ¿Ok? El congénito, pues que ya mencionamos, hay muchos asociados a síndromes, a otras cosas, que tiene que tener otras características diferentes, ¿no? Como dijimos. Y el secundario, pues, porque de repente hay inflamaciones como uveitis, hay traumas, hay uno de los frecuentes, o sea, es el glaucoma neovascular, que es un glaucoma donde, por ejemplo, como una oclusión de la retina o una diabetes, hay alteraciones en la parte posterior del ojo. Al haber alteraciones en la parte posterior del ojo, al sentirse el ojo agredido, el ojo crea vasos nuevos que no son de buena calidad. Estos vasos aparecen en el ángulo y se pueden romper. Hacen que se llene de sangre la cámara anterior, es decir, que haga un ifema, y esto hace que duela. Incluso muchas veces estos glaucomas tienen presiones muy altas y muchas veces el paciente incluso está ciego porque ya el problema es otro, o sea, es una retinopatía diabética, es qué sé yo, otras cosas, y el paciente está ciego, pero son los glaucomas que son muy de difícil control y que duelen muchísimo. Entonces, muchas veces, a pesar de que el paciente no ve, de todas maneras tiene que ocuparse de él poniéndose gotas o demás, o en algunos de los peores casos hasta operarse, ¿ok? Entonces, esos son estos tipos de glaucoma. Seguimos. Ok, la tonometría es la toma de la presión. Ok, tonometría. Entonces, hay diferentes métodos. Este que ustedes ven aquí, parece que fuera de aire porque no se toca el ojo. El último, pues sí tiende a ir a tocar el ojo, es uno de aplanación. Generalmente, la tonometría, como dije, hay diferentes métodos y dependiendo de algunos, pues puede variar en cierta forma, ¿no? Y varía también por otras cosas. Por ejemplo, el de aplanación que toca la córnea tiene mucho que ver el grosor de la córnea y pues el hecho de la persona que lo haga, etcétera. Hay diferentes variables, ¿no? Pero esta es la forma de tomar la presión. La siguiente. Ok, la gonioscopía, ¿qué es? La gonioscopía es el lente que yo les mencionaba, que ustedes ven aquí, dice, hay 3 espejitos y en el centro es la parte central. Este es el lente de 3 espejos que yo mencionaba, que es el lente que nosotros usamos poniendo la luz en determinada forma, el que es como una uñita, no el cuadrado ni el rectangular, sino el otro que es como una media luna, una uñita, no sé cómo decirle. Ese es el lente que se usa para evaluar el ángulo. Entonces, ese lente nosotros lo tomamos y lo vamos girando y vamos viendo todos los 360 grados del ángulo para ver si es un ángulo abierto o un ángulo cerrado o si vemos algo ahí en ese ángulo. ¿Ok? Seguimos. Seguimos, chicos. ¿Ok? Hay un glaucoma que se llama de tensión normal o normotensión. ¿Por qué? Porque es un glaucoma donde uno ve cambios en el nervio óptico, cambios en el campo visual, pero cada vez que le toman la presión está normal. Entonces, es un glaucoma difícil de tratar porque realmente pues siempre nos aparece normal, ¿no? Entonces, pero también está descrito. El más común, como le dije, es el glaucoma primario de ángulo abierto. Siempre deben de iniciar tratamiento médico. Hay
4 diferentes tipos de gotas, entre análogos de prostaglandinas, beta bloqueadores, etcétera, que podemos usar. Ese tratamiento máximo. Si eso no funciona, ya tendríamos que pensar en una cirugía. Pero generalmente el tratamiento médico es el que se utiliza. Por eso es que hay mil y una cantidad de gotas y lo único que, buscando una que sea la cura, pero realmente lo único que nos han logrado dejar es de que de repente antes, por decirte, había que ponerse y que 4 veces al día una gota de uno, 2 o 3 veces al día la gota de otro, entonces era gota. Ahorita, por ejemplo, esos análogos de prostaglandina se ponen una sola vez. Se ponen generalmente en la noche porque se supone que en la noche tiende a aumentar un poco la curva de la presión. Esta fotito que ustedes ven ahí tiene como una cuñita en lo que es a las 11 más o menos. Eso es lo que es una iridotomía para dejar que por ahí drene el humor acuoso. La siguiente. Ok. El que es estrecho o cerrado, pues vamos a encontrar que va a estar como si fuera casi aplanada esa parte de la cámara anterior. Aquí sí tenemos que, en el momento ponemos medicamentos para tratar de estabilizarlo un poco, pero aquí lo que hay, o que abrirle un huequito al iris, que se puede hacer con láser, que no va a ser tan grande como el que vieron en antes, la iridotomía, o hacerle con un corte un hueco para que ahí drene esto. A veces la persona no es que tenga un ángulo estrecho, sino que acuérdense que detrás está el cristalino, entonces el cristalino puede empujar el iris y al empujar el iris estrecha esa cámara anterior. Entonces eso pasa muchas veces cuando hay cataratas muy maduras. Entonces en esos casos hay que operar las cataratas y a veces esos son las cirugías de cataratas que son como urgentes, podría decirse, porque realmente están condicionando otro problema. La siguiente. Ok, estos son otros tipos, o diríamos secundarios, de glaucoma, ¿no? Donde se libera pigmento, que afecta lo que es en la parte del drenaje y ocurre lo que es este tipo de alteración, de aumento de la presión. Seguimos. ¿No? Algo parecido, seguimos. El neovascular que les mencioné antes, que es más difícil de tratar y demás, y que muchas veces tiene que tener otro tipo de alteración. Esto que ustedes ven en el iris, esos vasitos, eso es anormal, eso no debería ocurrir. Eso sucede a veces en los pacientes diabéticos, cuando la circulación no es buena y empiezan a aparecer estos vasitos que no son de buena calidad. La siguiente. Lo mismo que cuando hay uveitis, ¿no? Por eso son los inflamatorios. Seguimos. Esto es cuando se afecta lo que es la catarata, entonces ella produce también alteraciones a nivel del ángulo porque está muy madura. La siguiente. Ok, esto también lo podemos ver en otros tipos de glaucoma secundarios, ¿no? Seguimos. El congénito, como hablamos, seguimos. Estos son otros tipos secundarios, seguimos. Ok, aquí habría algo que faltaría y es el hecho de cómo yo hago un diagnóstico de glaucoma. No es solo la presión, como les dije, tiene que haber toma de presión, evaluación de fondo de ojo para ver el nervio óptico, eso lo pregunto en los exámenes, y el campo visual. ¿Ok? Si nos apoyamos en estudios radiográficos, el uso de OCT, que no es más que se llama Ocular Coherent Tomography, es una tomografía del nervio donde con el oftalmoscopio yo voy a ver y me voy a asomar el nervio como veían en la foto. Pero con esta tomografía es como que agarraran el nervio y me lo voltearan así de lado. Entonces yo voy a ver la parte de la excavación, qué tan profundo está, o sea, qué tanto ha ido el daño hacia adentro. Y eso me va a ir diciendo a mí, incluso el aparato te dice si sale en el margen verde, amarillo o rojo, que quiere decir seguridad, alerta ahí, que la cosa está horrible. Entonces eso me va a dar una idea de que yo puedo hacer. Aparte de que la ventaja es que, por ejemplo, si usted me viene a ver a mí y yo le mando a hacer un OCT, pero en 5 años se va a ver con otro médico,
usted tiene su OCT, ese médico puede saber cómo estaba antes, si empeoró, si está igual o mejoró. En cambio, si yo nada más lo sigo y yo no tengo alguna cosa de estas, solo queda mi percepción, algo subjetivo. Entonces no hay forma de que pueda saber usted el día de mañana cómo está el resto. Entonces, eso es básicamente lo del glaucoma, que deben haberlo oído. No piensen que todos los ojos que duelen son glaucoma. Ya se dieron cuenta que de hecho no todos los glaucomas duelen. Y que mucha gente cuando le dicen tiene glaucoma se asusta, porque realmente si no se ve, se queda ciego. Esta es una de las causas de ceguera que son evitables si usted hace un diagnóstico a tiempo y si usted tiene una prevención y si usted está consciente de que estas cosas pueden pasar. Entonces, si usted sabe de pacientes que tienen herencia, que tienen predisposición y demás, acuérdense que no es el hecho de que vea. Yo he visto pacientes que ven así, como por un huequito, y ven 20/20. Y su campo visual totalmente reducido. Entonces, no es baja visual, o sea, no es que no vea. Es campo visual, es su periferia. Entonces, esa parte, a veces uno no se da cuenta, sino hasta cuando ya está así, como los caballos que no ven, ¿no? A los lados, que se empieza a tropezar con todo. Entonces, ya ahí está muy avanzado. Entonces, no podemos echar para atrás. Entonces, tenemos por eso que hacer una prevención, ¿ok? Y es por eso que las personas deben chequearse, porque a veces la persona tiene glaucoma y dice, no, pero es que yo me he ido a hacer los lentes y yo veo 20/20. No, eso no es. ¿Ok? A ver, preguntas. Doctora, eso del OCT, ¿hay aquí en la Ovaldía o en el regional? No, ni en el regional ni en el Ovaldía, en forma privada. ¿Podría repetir los ítems que conforman el diagnóstico de glaucoma que había mencionado, lo de la toma Ok, de... la tonometría, presión arriba de 20 o 21. Caramba, El fondo de ojo. alteración en el nervio óptico que tenga una excavación mayor de 0.3, 0.4, porque eso es más o menos lo normal, y alteraciones en el campo visual. ¿Ok? ¿Quedó claro, Omar? Listo, doctora, muchas gracias. Ok. Si se dieron cuenta, no dije que si es ángulo abierto o ángulo cerrado, no. Dije básicamente que esos son partes de las cosas que te ayudan a la clasificación. Tú podrías decir, ok, podemos tener los glaucomas primarios de ángulo abierto, de ángulo cerrado, los glaucomas secundarios y los glaucomas congénitos. Esa podría ser una clasificación. Doctora, una consulta. Entonces, digamos que el tratamiento sería como de control y al final van a terminar ciegos o digamos que solo se controla poco a poco Ok, o va disminuyendo con el tiempo. ok. Si obviamente no haces nada, sí te puedes quedar ciego. Si obviamente tú lo ves y lo vas tratando y ojo, no es como los diabéticos a veces que dicen, sí, a mí me dijeron que era diabético y yo tomo metformina y se van todo el tiempo así, no saben si sí o si no como tan. No, o sea, tú tienes que tener un control porque tú tienes que saber si ese medicamento te sigue bien, te funciona bien o no. Mira, aquí en Chiriquí yo conozco familias que tienen una predisposición altísima. Yo tengo una amiga mía que es doctora, que su mamá y sus tías súper de tener glaucoma. Y mira, todas, donde vieron las primeras, se han seguido viendo las otras y a pesar de estar así como siguiendo la letra y todo, de todas maneras les ha evolucionado horriblemente el glaucoma. Entonces, ahora imagínate que no lo hubieran estado pendientes, estuvieran ciegas hace muchísimo tiempo. Entonces, es importante porque es algo que se puede prevenir. El tener el diagnóstico de glaucoma no quiere decir que te vas a quedar ciego. Mi papá tuvo diagnóstico de glaucoma y mi papá se murió a los 80 años y veía, pues, lo que quiero decir es que no es que ya te vas a quedar ciego. Sí te vas a quedar ciego si no haces nada, porque eso sí es la evolución que va a tener. Entonces la persona, ay, no, pero mira, a mí me dijeron hace 10 años y es que no es algo que evolucione rápido, porque como te dije, a menos que sea un glaucoma de ángulo cerrado, que se subió la presión a 60, en cuestión de horas te puede fundir el ojo. Pero normalmente, si lo normal es hasta 20 y tienes una presión de 22, eso no es que te va a afectar ya, ni te va a afectar en un año, ni en 3.
te va a afectar con el tiempo. Entonces, por eso es que es algo que te da tiempo de tratarlo y de verlo y que es importante considerarlo y tenerlo presente. Tampoco Gracias. quiere decir que porque mi papá tuvo yo voy a tener. No necesariamente. Pero sí tengo predisposición, ¿no? Es como que mi papá fuera diabético y yo tengo que tener, no necesariamente, pero depende del tipo de herencia. Hay gente que sí, hay gente que todos son diabéticos entonces. ¿Alguien más? ¿No? A ver, y entonces, ¿qué le pasó a las chicas hoy? Si no es por Johannes, Melissa, Fergie, los hombres al poder. ¿Estaban más atentos, leyeron más, oyeron más la charla o qué? ¿O será que es la hora de la siesta? Porque a mí, las demás, ni pregunta ni comentario, cero. Mire cómo celebran los chicos, qué feo. Bueno, el feo, ¿qué novela es la que dan a esta hora? El feo, la verdad que es para las mujeres, porque la verdad que los hombres se ganaron el aplauso hoy. Eso es cierto. No puedo decir que no. Así que no hay defensa. A ver, entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Quedó claro? Sí, Es doctora. un tema muy importante. O sea, el glaucoma es un tema importante porque, ya les digo, es algo que causa ceguera. Y que se puede prevenir y que no hay para atrás. O sea, que no es el hecho de que, no importa porque yo después no sé qué. No. La catarata, como vimos hoy, sí es algo, yo le digo, usted cuando sienta que ya no está viendo bien o algo, entonces si quiere se opera. Pero la catarata, mientras usted no tenga ningún otro problema en la retina ni nada, en el momento que se opere, ¡pam!, mejora su visión. Es más, queda viendo hasta lo que no quiere ver. Cuando mi papá se operó de catarata, estaba en recobro y me dice, oye, a mí me dijeron que me iban a poner unos lentes oscuros. Yo dije, papi, los cargas puestos. Se sentía tan clarito que veía que con los lentes pensaba que no tenía lentes. Para que ustedes vean cómo es el contraste después de haber tenido catarata. Así que realmente, ¿qué se tienen que llevar hoy? Que el cristalino, cuando hay algún tipo de afección, baja visual. No veo bien. ¿Ok? Que la patología más frecuente, catarata. Que no es la única. Que también hay luxaciones. Que estas pueden ser o congénitas o adquiridas. Que la catarata más frecuente es la senil, pero que también hay otras causas. Y apréndanse algunos ejemplos de causas. Uno de los medicamentos que más causa catarata, esteroides. ¿Y por qué recalco? Porque es uno de que se usa bastante en muchas cosas. A mí me encanta el esteroide, yo lo uso mucho. La otra es, en la parte de glaucoma, pues lo que estuvimos viendo, ¿no? Que es algo que hay que tenerlo presente porque es algo que se puede prevenir, que hay que sospecharlo, que no todos los glaucomas duelen, que el cerrado es el que duele, pero que el más frecuente es el abierto, y que también hay un congénito que no se parece para nada a los otros, que tiene otras características muy diferentes. Así que ya vamos bastante avanzados. El examen es hasta cristalino, ¿ok? No viene humor acuoso ni glaucoma. ¿Estamos claros? No sé si Rafael les dijo, si conseguimos el salón para el sábado y será como a eso de las 9:30. Y bueno, el jueves sí hay clases y ahí seguimos. Yo creo que para fines de la otra semana, cuidado que ya podemos hacer el otro parcial. Y pues sí, porque la idea es que
puedan estudiar. Me pasa que cuando se juntan con los demás, el mío lo van dejando. Entonces, mejor que lo hagan tempranamente para que vayan saliendo de eso. Porque las últimas clases mías son más que todo cosas que ustedes no van a tener que estar tan estresados con eso. Son actividades que vamos a hacer como la parte de revisión de casos, como etcétera, etcétera. Y que si ustedes han estado leyendo y viendo y estudiando, van a saber. ¿Okay? De hecho, yo les puedo hacer parte del examen ahorita y creo que pueden tener mucha idea de lo que es. Porque es fácil, es fácil. ¿Ok? Así que preguntas. Oye, los chicos están hasta puros emojis y toda la cosa. Las chicas, nada. Solo Melissa. A ver. ¿No hay preguntas? Creo que no, doctora. Entonces nos veríamos el jueves, si Dios quiere. Muchas gracias, doctora. Que tenga buenas Hasta tardes. luego. Que estén bien. Gracias, gracias. Gracias. Hasta luego, doctora. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, doctor. Hasta luego.